Mi mamá y yo vivíamos en un apartamento de una sola planta por encima de la funeraria. Las ventanas de la sala daban a la entrada principal, y nuestra única puerta conducía al camino de entrada a través de unos escalones. La gente siempre cree que es espeluznante vivir arriba de una funeraria, pero en realidad es solo como cualquier otra casa. Claro, tenemos cadáveres en el sótano, pero también tenemos una capilla, lo que lo equilibra, ¿cierto? Para el sábado por la noche todavía no había llegado el cuerpo de Jeff. Mamá y yo cenamos en silencio y dejamos que la caja de pizza y el ruido de la televisión sustituyeran la compañía y la conversación de una relación real. En la tele estaban los Simpson, pero no estaba prestándoles atención. Yo quería el cuerpo. Si la policía lo retenía por mucho más tiempo, no íbamos a ser capaces de embalsamarlo en absoluto. Solo sellaríamos la bolsa y se celebraría el funeral con el ataúd cerrado. Nunca nos poníamos de acuerdo en qué tipo de pizza elegir, así que le pedimos a la pizzería que la dividiera por la mitad. Mi lado tenía salchicha y champiñón, el suyo tenía pepperoni. Incluso veíamos Los Simpson por compromiso. Venían después de las noticias y, como cambiar de canal implicaba correr el riesgo de pelear, lo dejábamos ahí. En el primer corte comercial, mamá puso la mano en el control remoto, lo que por lo general significa que le iba a quitar el volumen y hablar de algo. Lo que por lo general significa que íbamos a empezar a discutir. Puso su dedo en el botón para quitar el volumen y esperó sin apretarlo. Si titubeaba tanto, era porque probablemente aquello de lo que quería hablar era bastante malo. Después de un momento, apartó la mano, tomó una porción y le dio una mordida. Estuvimos sentados en tensión durante el último segmento del programa, sabiendo lo que venía y planificando nuestra estrategia. Pensé en pararme e irme, escapar antes de los siguientes comerciales, pero eso solo la provocaría más. Mastiqué despacio, viendo aturdido cómo Homero brincaba, gritaba y corría de un lado al otro de la pantalla. Llegaron otra vez los comerciales y la mano de mamá tomó de nuevo el control remoto. Esta vez solo por un instante antes de presionar el botón de silencio. Masticó, tragó y habló. Hablé con el doctor Nevlin hoy, dijo. Supe que iba a hacer algo relacionado con eso. Dijo muchas cosas interesantes, John. Mantenía la mirada fija en la televisión, en la pared, en el techo, en cualquier lado menos en mí. ¿Tienes algo que decir? Gracias por mandarme al terapeuta y lamento que de verdad necesito uno. No empieces a ponerte insolente, John. Tenemos mucho de qué hablar y me gustaría abordar lo más posible antes de ponernos insolentes. Respiré hondo, mirando la televisión. Ya habían empezado otra vez los Simpson. Igual de desenfrenados, pero ahora sin sonido. ¿Qué te dijo? Me dijo que tú... Volteó para mirarme, con el cabello negro recogido y los ojos verdes reflejando preocupación. Tenía alrededor de 40 años, lo que según ella significaba que era muy joven. Pero en noches como esta, discutiendo ante la luz pálida de la televisión, se veía abatida y avejentada. Me dijo que tú crees que vas a matar a alguien. No debió haber volteado para mirarme. No podía decirme algo así y mirarme al mismo tiempo sin que un torrente de emoción saliera a la superficie. Vi cómo se le enrojecía la cara y se le amargaba la mirada. Eso es interesante, admití. Dado que no fue lo que le dije, ¿segura de que esas fueron las palabras que usó? Las palabras no son el problema aquí, agregó. No es una broma, John. Esto es algo serio. No sé, ¿así es como todo va a terminar para nosotros? Eres todo lo que me queda, John. Las palabras precisas que usé fueron que seguía reglas estrictas para asegurarme de no hacer nada malo. Uno pensaría que estarías muy feliz al respecto, pero en vez de eso me estás gritando. Esa es la razón por la que necesito terapia. Felicidad no es un hijo que tiene que seguir reglas para no matar, replicó ella.
Felicidad no es un psicólogo diciéndome que mi hijo es un sociópata. Felicidad dijo que yo era un sociópata. Eso era algo lindo. Yo siempre lo sospeché, pero era lindo tener un diagnóstico oficial. Trastorno de personalidad antisocial, afirmó alzando la voz. Ya investigué, es una psicosis. Se dio la vuelta. Mi hijo es un psicótico. TPA se define fundamentalmente como falta de empatía, expliqué. Yo también lo había investigado hace unos meses. La empatía es lo que le permite a las personas interpretar las emociones de la misma manera que los oídos interpretan el sonido. Sin ellas, eres emocionalmente sordo. Significa que no conecto emocionalmente con otras personas. Me preguntaba si él iba a elegir esa etiqueta para mí. ¿Cómo sabes siquiera eso?, preguntó. Tienes 15 años, por amor de Dios. Deberías estar, no sé, persiguiendo chicas o jugando a los videojuegos. ¿Le estás diciendo a un sociópata que persiga chicas? Te estoy diciendo que no seas un sociópata, señaló. Solo porque andes por ahí deprimido no significa que tengas un desorden mental. Significa que eres un adolescente, quizá, pero no un psicópata. La cuestión, John, es que no puedes esperar librarte de la vida con una simple nota de un doctor. Vives en el mismo mundo que el resto de nosotros y tienes que lidiar con él de la misma forma que el resto de nosotros. Tenía razón. Podía verle muchos beneficios a ser oficialmente un sociópata. No más molestos trabajos en equipo en la escuela, para empezar. Creo que esto es mi culpa, admitió. Te arrastré hasta una funeraria cuando apenas eras un niño, y eso te arruinó la vida. ¿En qué estaba pensando? No es la funeraria, le dije. Me molestó que siquiera la mencionara. No iba a permitir que me quitara eso. ¿Cuánto tiempo hace que tú y Margaret trabajan aquí, y ustedes aún no matan a nadie? Tampoco somos psicóticas. Entonces estás cambiando tu historia, le señalé. Acabas de afirmar que fue la funeraria la que me arruinó, y ahora estás diciendo que me arruinó porque ya estaba arruinado desde antes. Si vas a ponerte así, entonces no puedo ganar, no importa lo que haga. ¿Te das cuenta? Hay mucho que puedes hacer, John, y lo sé. Puedes dejar de escribir sobre asesinos seriales en tus proyectos escolares. Para empezar, Margaret me contó que lo volviste a hacer. Margaret, maldita chismosa. Saqué 10 en esa tarea, dije. Al profesor le encantó. Ser muy bueno en algo que no deberías estar haciendo no lo hace mejor. Es una clase de historia y los asesinos seriales son parte de la historia, igual que las guerras y el racismo y el genocidio. Supongo que se me olvidó inscribirme en la clase de historia de solo cosas felices. Lo lamento. Solo me gustaría saber por qué. ¿Por qué qué? ¿Por qué estás obsesionado con asesinos seriales? Todo el mundo tiene un pasatiempo, respondí. John, no bromees sobre esto. ¿Sabes quién es John Wayne Gacy? Le pregunté. Lo sé ahora, admitió, levantando las manos. Gracias al Dr. Nevlin, desearía haberte puesto otro nombre. John Wayne Gacy fue el primer asesino serial del que supe. Cuando tenía 8 años vi mi nombre en una revista junto a una foto de un payaso. Hace 10 segundos te pedí que dejaras de obsesionarte con asesinos seriales. ¿Por qué me estás hablando de esto? Porque querías saber por qué. Y estoy intentando contestarte. Vi la foto y pensé que tal vez era una película de payasos con el actor John Wayne. Mi papá solía enseñarme películas de vaqueros todo el tiempo, pero no. Resultó ser que John Wayne Gacy era un asesino serial que se vestía de payaso para ir a las fiestas del vecindario. No entiendo a dónde quieres ir con esto. Me esforcé por explicarle a qué me refería. La sociopatía no era solo ser sordo emocionalmente, era también ser mudo emocionalmente. Me sentía como los personajes de nuestra televisión, agitando las manos y gritando sin que se escuchara una sola palabra. Era como si mi mamá y yo habláramos idiomas completamente distintos, y la comunicación era imposible. Piensa en una película de vaqueros, le dije, agarrando unos popotes. Todos son iguales.
Un vaquero con un sombrero blanco va en su caballo disparándole a vaqueros con sombreros negros. Sabes quién es el bueno, quién es el malo, y sabes exactamente lo que va a pasar. ¿Y qué hay con eso? Así que cuando un vaquero mata a alguien ni siquiera parpadeas, porque pasa todos los días. Pero cuando un payaso mata a alguien, eso es algo nuevo, algo que nunca has visto antes. Es alguien que creías que era bueno haciendo algo tan terrible que la emoción humana normal ni siquiera puede lidiar con eso. Luego la misma persona se voltea y hace algo bueno otra vez. Eso es fascinante, mamá. No es raro estar obsesionado con eso. Es raro no estarlo. Mi mamá me miró por un momento. ¿Así que los asesinos seriales son una especie de héroe de película? No es para nada lo que estoy diciendo. Corregí. Están enfermos y son retorcidos, y hacen cosas terribles. Solo que no creo que haya que dar por sentado que es enfermo y retorcido querer aprender más sobre ellos. Hay una gran diferencia entre querer aprender sobre ellos y pensar que tú te vas a convertir en uno. Ahora, no te culpo, no soy la mejor madre, y Dios sabe que tu padre era un peor. El doctor Nevlin mencionó que hiciste unas reglas para ti mismo, para mantenerte lejos de las malas influencias. Sí, admití. Al fin estaba empezando a escuchar, a ver las cosas buenas en lugar de las malas. Quisiera colaborar. Aquí hay una regla nueva. No vas a ayudar más en la funeraria. ¿Qué? No es un buen lugar para niños. Y nunca debí haberte permitido ayudarme en la habitación trasera, en primer lugar. Pero yo... No pude terminar mi frase. ¿Pero yo qué? ¿Qué podía decir que no le impactara todavía más? ¿Necesito la funeraria porque me conecta con la muerte de un modo seguro? ¿Necesito la funeraria porque necesito ver cuerpos abiertos como flores para que me hablen y me digan lo que saben? Si dijera algo así, me echaría de la casa por completo. Antes de que pudiera decir algo más, sonó el celular de mi mamá. Había seleccionado la interpretación electrónica metálica de la obertura de Guillermo Tell como tono para cuando hablaran de la oficina del forense. Una llamada de trabajo. Solo había una razón por la que el forense podía estar hablando a las 10:30 de un sábado por la noche, y ambos lo sabíamos. Suspiró y buscó el teléfono en su bolsa. ¿Hola? ¿Ron? No, está bien. De todos modos ya estábamos acabando. Sí, lo sabemos. Lo hemos estado esperando. Estaré abajo en un minuto, así que cuando puedas venir está bien. En serio, no te preocupes. Ambos sabíamos los horarios cuando nos anotamos para este trabajo. Tú también. Hablamos en un rato. Colgó el teléfono con un suspiro. Supongo que sabes para qué llamó, dijo. La policía ya liberó los restos de Jeb. Lo van a traer en 15 minutos, agregó. Necesito bajar. Necesitamos terminar la conversación después. Lo siento, John, por todo. Esto pudo haber sido una linda cena familiar. Volteé para mirar la televisión. Homero estaba estrangulando a Bart. Quiero ayudarte. Ya son más de las 10. Vas a estar despierta toda la noche si intentas hacerlo sola. Margaret me va a ayudar. Así que les tomará 5 horas en vez de 8. Sigue siendo mucho. Si yo ayudo, podemos terminar en 3 horas. Mantuve un tono de voz calmado y neutral. No podía dejar que me quitara eso, pero no podía mostrarle cuán importante era para mí. El cuerpo se encuentra en muy mal estado, John. Lo hicieron pedazos. Va a llevar mucho tiempo volver a colocar todo en su lugar. Va a ser muy perturbador, y tú eres un psicópata clínico. Eso dolió, mamá. Recogió su bolso. Una de dos. O te perturba, en cuyo caso no deberías ir, o no te perturba, en cuyo caso debiste haber dejado de ir desde hace mucho tiempo. ¿En serio tienes que dejarme aquí solo? Encontrarás algo constructivo que hacer. Vamos a cortar un cuerpo. ¿Qué es más constructivo que eso? Me avergoncé de inmediato. El humor negro no iba a ayudar en absoluto. Había sido un reflejo. Cortar la tensión con un chiste como lo hacía el Dr. Nevlin. No me gusta la forma en la que bromea sobre la muerte, afirmó. Los que trabajamos en funerarias estamos rodeados de muerte. La respiramos a cada minuto de cada día,
Tanto contacto te puede hacer dejar de tratarla con reverencia. Lo he visto en mí misma y me molesta. Si la muerte no fuera tan familiar para ti, podrías estar un poco mejor. Estoy bien, mamá. ¿Qué podría hacer para convencerla? Sabes que necesitas la ayuda y sabes que no quieres dejarme solo. Aun cuando yo no tenía empatía, mamá sí tenía, y eso significaba que podía usarla en contra de ella. Cuando la lógica fallaba, la culpa podía ser mi salvación. Suspiró y cerró los ojos, apretándolos contra una imagen mental sobre la que yo solía especular. Está bien, pero hay que terminar la pizza primero. Mi hermana Lauren se fue de la casa hace 6 años, 2 años después de que mi papá lo hiciera. Tenía apenas 17 en ese momento y solo Dios sabe en qué se metió mientras estuvo fuera. En la casa hubo muchos menos gritos, lo que estaba bien, pero los gritos que permanecían se concentraban exclusivamente en mí. Hace alrededor de 6 meses, Lauren regresó a Clayton, haciendo autostop desde quién sabe dónde y le pidió arrepentida un trabajo a mamá. Apenas se hablaban y nunca nos visitaba ni nos invitaba a su apartamento, pero trabajaba como recepcionista en la funeraria y se llevaba suficientemente bien con Margaret. Todos nos llevábamos suficientemente bien con Margaret. Era como el aislante de goma que evitaba que la familia sacara chispas e hiciera cortocircuito. Mi mamá llamó a Margaret mientras nos terminábamos la pizza, y aparentemente Margaret llamó a Lauren porque ambas ya estaban ahí cuando por fin bajamos a la funeraria. Margaret en pants y Lauren arreglada para una salida de sábado a la noche en el pueblo. Me pregunto si interrumpimos algo en particular. Hola, John. Saludó Lauren. Se veía salvajemente fuera de lugar desde ese elegante escritorio en la oficina principal. Llevaba una chaqueta de vinilo negro brillante encima de un top de color vívido, y tenía el pelo recogido al estilo de los años 80, como si tuviera una fuente sobre la cabeza. Tal vez era noche temática en el club. Hola, Lauren. Saludé. ¿Ese es el papeleo? Preguntó mamá, mirándola a ella por encima de mi hombro. Ya casi termino, respondió Lauren, y mamá se fue a la habitación trasera. ¿Ya está aquí? Pregunté. Acaban de dejarlo, contestó, echando un vistazo al manojo de papeles por última vez. Margaret lo tiene en el fondo. Giré para irme. ¿Sobrevives bien? Preguntó. Yo estaba ansioso por ver el cuerpo, pero igual volteé hacia ella. Bastante bien. ¿Y tú? Ya no soy la que vive con mamá, dijo. Nos quedamos en silencio un momento más. ¿Has sabido algo de papá? No desde mayo. ¿Y tú? No desde Navidad. Los primeros 2 años me envió tarjetas de San Valentín en febrero. ¿Sabía dónde estabas? A veces le pedía dinero. Dejó su pluma y se puso de pie. Su falda hacía juego con su chaqueta de vinilo negro brillante. Mamá la odiaría, lo que posiblemente era la razón por la que Lauren la había comprado. Recogió los papeles y los puso en una pila uniforme y entramos juntos a la habitación trasera. Mamá y Margaret ya estaban ahí, charlando distraídamente con Ron, el forense. Una bolsa de plástico azul pálida ocupaba la plancha de embalsamamiento, y yo ya no podía resistirme a correr hacia ella y abrirla. Lauren le entregó los papeles a mamá, quien los miró brevemente antes de firmar unas hojas y darle toda la pila a Ron. Gracias, Ron. Que tengas una buena noche. Lamento darles esto a esta hora. Se excusó dirigiéndose a mi mamá, pero mirando a Lauren. Era alto, con el pelo negro peinado hacia atrás. No hay problema, dijo mamá. Ron tomó los papeles y salió por atrás. Eso es todo lo que necesitas de mí, señaló Lauren, sonriéndonos a Margaret y a mí, y saludando educadamente a mamá. Diviértanse. Regresó a la oficina principal y un momento después se escuchó cómo cerraba la puerta de adelante y le ponía seguro. El suspenso me estaba matando, pero no me atreví a decir nada.
Mamá apenas si toleraba mi presencia ahí, y si me mostraba ansioso probablemente me echaría. Mamá miró a Margaret. Si les dabas el tiempo suficiente para arreglarse, se veían muy diferentes entre sí, pero en el apuro de un momento como este, ambas con ropa de trabajo y sin maquillaje, apenas si podías distinguirlas. Hagámoslo. Margaret encendió el ventilador. Esperemos que el ventilador no nos falle esta noche. Nos pusimos los delantales y desinfectamos todo. Entonces mamá abrió la bolsa. Mientras que a la señora Anderson apenas la habían tocado, Jeb Jolie había sido restregado, lavado y examinado tantas veces por Ron y por los agentes forenses estatales que olía casi en su totalidad a desinfectante. El olor a la podredumbre se filtraba más lentamente a medida que sacábamos el cuerpo de la bolsa y lo acomodábamos sobre la mesa. Tenía una enorme incisión en forma de Y que iba de hombro a hombro y hasta el centro de su pecho. En la mayoría de las autopsias, la línea continuará hasta la ingle, pero aquí llegaba hasta las costillas y luego se perdía en una red irregular de roturas y desgarros que ocupaba la mayor parte de la sección media. Los bordes estaban arrugados y parcialmente cosidos, aunque faltaban muchas secciones de la piel. Las esquinas de una bolsa de plástico se asomaban desde los agujeros de su abdomen. Inmediatamente pensé en Jack el Destripador, uno de los primeros asesinos seriales de los que se tiene registro. Desgarraba a sus víctimas tan brutalmente que la mayoría de ellas eran apenas reconocibles. ¿Había sido atacado Jeb Jolie por un asesino serial? Ciertamente era posible. ¿Pero de qué tipo? El FBI dividía a los asesinos seriales en dos categorías: organizados y desorganizados. Un asesino organizado era como Ted Bundy, suave, encantador e inteligente, que planeaba sus crímenes y después los encubría tan bien como le era posible. Un asesino desorganizado era como el hijo de Sam, que luchaba para controlar sus demonios internos y luego mataba repentina y brutalmente cada vez que esos demonios se liberaban. Se llamaba a sí mismo Señor Monstruo. ¿Cuál habría matado a Jeb? ¿El sofisticado o el monstruo? Suspiré y me forcé a mí mismo a descartar la idea. Siempre había estado obsesionado con asesinos seriales y esta no era la primera vez que había estado ansioso por encontrar alguno en mi pueblo natal. Necesitaba que mi mente regresara al cuerpo en sí y apreciarlo por lo que era más que por lo que me gustaría que fuera. Margaret extendió el cuerpo poniendo al descubierto una gran bolsa de plástico que contenía la mayoría de sus órganos internos. De todos modos, estos normalmente eran removidos durante la autopsia, aunque claro, en el caso de Jeb, los movieron durante un poco antes de su muerte. Sin embargo, aun si habían sido removidos, necesitábamos embalsamarlos. No podíamos simplemente tirar partes de los seres queridos de los demás solo por no querer lidiar con ellos, y no disponíamos de un crematorio. Margaret dejó la bolsa en un carrito de ruedas y lo arrastró hasta la pared para trabajar en los órganos. Podían estar llenos de bilis u otra porquería, cosas que el líquido para embalsamar no podía combatir, así que todo tenía que ser succionado. En un embalsamamiento normal, esto se hacía después de que el formaldehído se bombeara dentro del cuerpo, pero lo lindo de un cuerpo sometido a autopsia es que puedes hacer el embalsamamiento y el trabajo con los órganos al mismo tiempo. Mamá y Margaret llevan haciendo esto juntas por tantos años que se mueven con comodidad, sin necesidad de hablar. Tú me vas a ayudar a mí, John, indicó mamá y buscó el desinfectante. Era demasiado perfeccionista para embalsamar un cuerpo sin lavarlo primero, aun uno tan limpio como este. La cavidad corporal era amplia y hueca. Aunque el corazón y los pulmones permanecían en su mayoría intactos, la sección media de Jeb parecía un globo desinflado y sangriento. Mamá lo lavó primero y lo cubrió con una sábana. Un pensamiento vino espontáneamente a mi mente. Los órganos habían sido apilados en la escena del crimen. Muy pocos asesinos permanecían con los cuerpos después del asesinato, pero los asesinos seriales lo hacían. A veces acompañaban los cuerpos, les desfiguraban la cara o simplemente jugaban con ellos como si fueran muñecos. Se llamaba ritualizar la matanza,
y se parecía mucho a lo que había sucedido con los órganos de Jeff. Tal vez había sido un asesino serial. Negué con la cabeza para alejar ese pensamiento, y sostuve el cuerpo mientras mamá lo rociaba con spray embalsamador. Jeff no era un hombre pequeño, y ahora que estaba lleno de líquido estancado, sus extremidades eran aún más gordas. Presioné mi dedo contra su pie y quedó marcado por unos segundos antes de recobrar su forma gradualmente, como un malvavisco. «Deja de jugar», ordenó mamá. Lavamos el cuerpo y luego quitamos la sábana de la cavidad principal. Sus entrañas estaban veteadas con grasa. Su sistema circulatorio estaba aún suficientemente en su lugar como para usar la bomba, pero también tenía muchas heridas abiertas y fugas que harían que la bomba perdiera líquido y presión. Tuvimos que cerrarlas. «Pásame un hilo», indicó mamá. «Como de 20 centímetros de largo». Me quité los guantes de látex y los tiré a la basura. Luego empecé a cortar varios trozos de hilo. Ella metió la mano en la cavidad y sondeó en busca de las arterias principales, y cada vez que encontraba una, yo le pasaba un trozo de hilo para que las amarrara. Mientras trabajábamos, Margaret prendió la aspiradora y empezó a succionar toda la porquería de los órganos, uno por uno. Usaba una herramienta llamada trocar, que básicamente es una boquilla para aspirar con una cuchilla en el extremo. Lo clavaba en cada uno de los órganos, succionaba la porquería y empezaba con un órgano nuevo. Mamá dejó una vena y una arteria abiertas en la cavidad del pecho y empezó a conectarlas a la bomba y al tubo de drenaje. No era necesario abrir el hombro cuando el asesino ya había abierto el pecho para nosotros. La primera sustancia química que pusimos en la bomba esta vez fue el coagulante, que se filtró lentamente en el cuerpo y ayudó a sellar los orificios demasiado pequeños para hacerlo a mano. Una parte del líquido empezó a filtrarse hacia el torso vacío, pero en cuanto entró en contacto con el aire se endureció y selló el cuerpo. Me preocupó que también pudiera sellar el tubo de la salida, pero la abertura era lo suficientemente grande para que eso no pasara. Mientras esperábamos, estudié los cortes en el abdomen. Ciertamente parecían hechos por un animal, y en un área de su lado izquierdo había una especie de marca de garra, 4 hendiduras irregulares, con alrededor de 3 centímetros entre cada una de ellas, que se extendían casi 30 centímetros hacia su vientre. Esta era la obra del demonio, claro, aunque en ese momento todavía no lo sabíamos. ¿Cómo podríamos saberlo? En ese momento ni siquiera sospechábamos que los demonios pudieran ser reales. Puse mi mano sobre las marcas y supuse que quien sea que las hubiera hecho, tenía una mano mucho más grande que la mía. Mamá me vio y frunció el ceño, y estaba a punto de decir algo cuando Margaret se quejó airadamente. ¡Demonios, Ron!, gritó Margaret. No le tenía mucho respeto al forense. La ignoré y volteé para ver otra vez la marca de la garra. ¿Qué pasa?, preguntó mamá, aproximándose a ella. «Nos falta un riñón», dijo Margaret. Eso atrajo mi atención de inmediato. Los asesinos seriales a menudo se quedan con trofeos de sus asesinatos, y una típica elección es llevarse partes del cuerpo. «Ya revisé 2 veces en la bolsa», señaló Margaret. «Uno pensaría que Ron se las arreglaría para enviarnos todos los órganos, por amor de Dios. A lo mejor no estaba», sugerí. Voltearon para mirarme y yo intenté permanecer indiferente. «Tal vez quien sea que lo mató se lo llevó». Mamá frunció el ceño. «Eso creo que es enteramente posible», dije interrumpiéndola. ¿Cómo podía explicárselo sin mencionar asesinos seriales? «Tú viste el tamaño de la marca de garra, mamá. Si esto fue un animal escudriñando en sus entrañas, no es descabellado pensar que se pudo haber comido algo mientras estaba ahí». Tenía sentido, aunque yo sabía que no era un animal. Algunos de los cortes eran demasiado precisos, y por supuesto estaba el tema de la ordenada pila de órganos. Tal vez un asesino serial que cazaba en compañía de un perro. «Voy a revisar los papeles», dijo mamá, quitándose los guantes y arrojándolos a la basura para ir a la oficina. Margaret buscó en la bolsa una vez más, pero negó con la cabeza. El riñón no estaba ahí.
Yo apenas podía contenerme. Aquí está mencionado. Falta el riñón izquierdo. No dice si lo retuvieron por evidencia y le están haciendo pruebas o si solo falta. Tal vez se lo habían quitado en vida o algo así. Margaret levantó el riñón restante, señalando el tubo que llevaba al riñón faltante. Esto es un corte reciente, señaló. No tiene cicatrices ni nada. Uno pensaría que Lauren mencionaría algo al respecto, dijo mamá airadamente mientras dejaba los papeles y tomaba otro par de guantes de la caja. Voy a tener que hablar con ella. Margaret y mamá regresaron a trabajar, pero yo me quedé quieto. Una ráfaga de energía me llenaba y me vaciaba al mismo tiempo. No era un asesinato ordinario y no era un animal salvaje. Jeb Jolie había sido víctima de un asesino serial. Tal vez el asesino venía de otro lugar o tal vez esta era su primera víctima, pero igual era un asesino serial. Las señales me resultaban evidentes ahora. La víctima estaba indefensa. No tenía enemigos conocidos, amigos cercanos ni familiares. Sus amigos del bar dijeron que la noche antes del incidente había estado tranquilo y contento. No había habido peleas ni discusiones, así que no fue un crimen pasional o producto de una borrachera. Alguien con la necesidad de matar había estado esperando en el lote detrás de la lavandería y Jeb había sido un blanco de oportunidad, en el momento incorrecto, a la hora incorrecta. Tanto el periódico como la escena del crimen en sí habían contado una historia confusa de furia mezclada con simplicidad, de una irreflexiva violencia animal que cedía ante un comportamiento racional. El asesino apiló los órganos y, aparentemente, se tomó el tiempo necesario después de desgarrar el cuerpo para detenerse y extraer un solo órgano. La muerte de Jeb Jolie era prácticamente un ejemplo de manual de un asesino desorganizado, primero arremetiendo ferozmente y luego permaneciendo en la escena, sin emoción ni empatía, para ritualizar el cuerpo, arreglarlo, llevarse un trofeo y dejar el resto para que los demás lo vieran. No era de extrañar que la policía no hubiera mencionado nada sobre el riñón robado. Si se corría la voz de que un asesino serial estaba robando partes de cuerpos, iba a causar un enorme pánico. La gente apenas si se sentía segura con las cosas como estaban, y eso que esta era solo la primera muerte. Pero no sería la última. Este era, después de todo, el rasgo definitorio de los asesinos seriales. No dejaban de matar.